El sonido fue agudo, cristalino y brutal. No fue el golpe de una copa contra el suelo de mármol importado, sino el tono de voz de Alejandro, cortando el aire perfumado del restaurante El Zafiro. En ese templo de la gastronomía, donde el silencio se cotizaba tan alto como el caviar, su voz resonó como un disparo. ¿Es que acaso no sabes leer los precios antes de entrar a un lugar como este?, espetó Alejandro, inclinándose sobre la mesa con la depredación de un tiburón que huele sangre. Sus ojos fríos y calculadores estaban fijos en la joven sentada frente a él. Elena se quedó petrificada. El pequeño sorbo de agua que acababa de tomar se le atragantó en la garganta, transformándose en un nudo ácido. Tenía 26 años, pero en ese instante, bajo la mirada inquisidora de medio restaurante, se sintió como una niña pequeña, atrapada en una travesura imperdonable. Sus manos, curtidas por trabajos que Alejandro jamás imaginaría, temblaron visiblemente sobre el mantel de lino blanco, inmaculado, un contraste doloroso con la tormenta que se desataba en su interior. «Joyce, disculpe, señor. Creo que hay un malentendido», balbuceó Elena, su voz apenas un susurro estrangulado. No conocía a este hombre. Él simplemente se había levantado de su mesa cercana, donde cenaba solo rodeado de botellas costosas, y se había plantado frente a ella, bloqueando la luz y el aire. «¿Un malentendido?». Alejandro soltó una risa corta, carente de humor. Tenía 48 años, y llevaba el éxito como una armadura pesada y brillante. Cada gesto suyo destilaba la arrogancia de quien nunca ha escuchado la palabra no. «El malentendido, querida, es que tú creas que perteneces aquí. Llevo observándote desde que entraste. Miras la carta como si estuviera escrita en jeroglíficos. Pides solo una sopa, la más barata del menú, y te bebes el agua del grifo como si fuera el néctar de los dioses». El murmullo de las conversaciones en las mesas aledañas se había extinguido por completo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. El Zafiro se había convertido en un teatro silencioso donde se representaba una obra cruel. Elena sintió el calor subir a sus mejillas, un rubor de vergüenza que quemaba más que el fuego. Solo quería celebrar algo pequeño, intentó explicar ella, luchando por mantener la dignidad que le quedaba. Había ahorrado durante 2 meses esas pocas monedas para poder entrar allí, solo una vez, para sentir que la vida no era solo supervivencia, para recordar el sueño de su padre de tener un restaurante propio algún día. Celebrar. ¿Qué celebra gente como tú? ¿Que lograste pagar el alquiler a tiempo? La crueldad de Alejandro era precisa, quirúrgica. Sabía exactamente dónde dolía más. Él veía en Elena todo lo que despreciaba: la necesidad, la vulnerabilidad, la falta de ese escudo dorado que era el dinero. En una mesa cercana, a solo unos metros de distancia, la escena se reflejaba en los ojos cansados de don Mateo. El anciano, de cabello blanco como la nieve, y manos nudosas que descansaban sobre un bastón de madera pulida, no había tocado su cena. Sus ojos, profundos y rodeados de arrugas que contaban 1000 historias, observaban la interacción con una mezcla de tristeza infinita y una chispa creciente de algo más, algo peligroso. Había visto muchas cosas en su larga vida, pero la humillación gratuita de los fuertes sobre los débiles siempre le revolvía el estómago. Alejandro, ajeno a la mirada del anciano, continuó su ataque verbal, elevando el volumen para asegurarse de que todos en el salón fueran testigos de su supuesta superioridad. «Deberías irte, ahora, antes de que llame al gerente y le pida que te saque por incomodar a los clientes de verdad. Este no es un comedor de beneficencia». Elena sintió que las lágrimas picaban detrás de sus ojos, amenazando con desbordarse. La humillación era física, un peso en el pecho que le impedía respirar. Quería desaparecer, fundirse con el suelo. En este momento, el tiempo parece detenerse para Elena. La vergüenza es insoportable. ¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga sin conocerte, solo por tu apariencia o lo que tienes? Es un dolor que marca el alma. Déjanos saber en los comentarios si alguna vez has presenciado una injusticia así y cómo reaccionaste. En este momento, el tiempo parece detenerse para Elena. La vergüenza es insoportable.
¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga sin conocerte, solo por tu apariencia o lo que tienes? Es un dolor que marca el alma. Déjanos saber en los comentarios si alguna vez has presenciado una injusticia así y cómo reaccionaste. Aprovecha este momento de tensión para suscribirte al canal. Historias que marcan el corazón. Dale like si crees que nadie merece ser tratado así y comenta desde qué país estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que tocan el alma. Alejandro, satisfecho con el silencio tembloroso de Elena, se giró con desdén, listo para volver a su festín solitario. Creía que había ganado, que había puesto el mundo en su orden natural. Pero justo cuando daba la espalda, una voz diferente a todas las demás rompió el silencio sepulcral del restaurante. No era una voz fuerte, pero tenía la autoridad de una montaña antigua. «Joven Alejandro», dijo la voz rasposa pero firme. Alejandro se detuvo en seco. El uso de su nombre y el tono paternalista lo congelaron. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los del anciano de la mesa contigua, don Mateo, quien ahora lo miraba directamente, sin parpadear, con una intensidad que hizo que el millonario sintiera un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. La noche apenas comenzaba a revelar sus verdaderos colores. La tensión en El Zafiro se podía cortar con uno de los cuchillos de plata dispuestos en las mesas. Alejandro, acostumbrado a ser quien intimidaba, se sintió momentáneamente descolocado por la intervención del anciano. ¿Quién era este viejo para dirigirse a él con esa familiaridad? «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Alejandro, recuperando su máscara de arrogancia, aunque una duda incómoda se instaló en su estómago. Miró a don Mateo de arriba abajo, evaluando su traje anticuado, aunque de buena calidad, y su bastón desgastado. No parecía nadie importante en el mundo actual de los negocios, el único mundo que Alejandro respetaba. Don Mateo no respondió de inmediato. Con una calma exasperante, tomó un sorbo de su vino tinto, saboreándolo lentamente, mientras sus ojos no se apartaban de Alejandro. Luego, con un movimiento suave, dirigió su mirada hacia Elena, quien seguía encogida en su silla, tratando de contener las lágrimas. «No llores, hija», dijo don Mateo, su voz suavizándose con una ternura que sorprendió a todos. «Las lágrimas de una persona honesta son demasiado valiosas para desperdiciarlas en el suelo de este lugar». Elena levantó la vista, sorprendida por la bondad en la voz del desconocido. Sus ojos marrones, llenos de dolor, se encontraron con la mirada compasiva del anciano. Hubo una conexión instantánea, un reconocimiento tácito de humanidad compartida que Alejandro jamás podría entender. «Señor, yo no quiero problemas», susurró Elena preparándose para levantarse y huir. «Tú no has causado ningún problema», aseguró don Mateo, golpeando suavemente el suelo con su bastón para enfatizar sus palabras. «El problema aquí no es la falta de dinero en tu bolsillo, sino la pobreza de espíritu en el corazón de otros». La indirecta golpeó a Alejandro como una bofetada. Su rostro se enrojeció de ira. «Mire, abuelo, no sé quién se cree que es, pero le sugiero que se meta en sus asuntos y se termine su sopa antes de que se enfríe», gruñó Alejandro, dando un paso amenazante hacia la mesa de don Mateo. El anciano sonrió, una sonrisa triste y melancólica. «Ah, Alejandro, siempre fuiste así, desde que eras un niño corriendo por los pasillos de la empresa de tu padre, impulsivo, ruidoso y siempre queriendo aparentar ser más grande de lo que eras». El color desapareció del rostro de Alejandro. La mención de su padre y de su infancia lo desarmó. ¿Cómo sabía este hombre esas cosas? Alejandro había heredado una fortuna, sí, pero también un profundo complejo de inferioridad. Su padre había sido un titán de la industria, un hombre respetado y temido, y Alejandro había pasado su vida tratando de llenar unos zapatos demasiado grandes para él, utilizando el dinero y la intimidación para enmascarar su propia inseguridad. Mientras tanto, la mente de Elena viajaba lejos de ese restaurante lujoso. Pensaba en su pequeño apartamento, donde las facturas se apilaban sobre la mesa de la cocina. Pensaba en su hermano menor, enfermo, que necesitaba medicamentos que ella apenas podía costear con sus 3 trabajos de medio tiempo. Esa noche en El Zafiro no era un capricho, era un intento desesperado de aferrarse a la esperanza,
de recordar las historias que su padre le contaba antes de morir arruinado. Su padre, un hombre bueno y trabajador que había perdido su pequeño negocio de importaciones, debido a las maniobras sucias de una gran corporación años atrás. Elena había venido aquí porque este era el tipo de lugar al que su padre soñaba con traerla algún día. No sé de qué está hablando, dijo Alejandro, aunque su voz había perdido fuerza. No lo conozco. La memoria es selectiva cuando conviene, ¿verdad? Don Mateo suspiró, y parecía que el peso de los años se le venía encima de golpe. Es fácil olvidar a quienes pisamos en nuestro camino hacia la cima, pero las huellas quedan, Alejandro. Siempre quedan. Don Mateo hizo un gesto al camarero, que había estado observando la escena desde una distancia prudente, indeciso sobre si intervenir o no. «Joven, por favor», dijo el anciano con una educación impecable, «traiga la carta nuevamente para la señorita, y esta vez que pida lo que desee. Yo invito». Alejandro soltó una carcajada incrédula. «Esto es ridículo. ¿Ahora va a jugar al samaritano? ¿Usted sabe cuánto cuesta un plato aquí? Probablemente sea más que su pensión mensual». La tensión en el restaurante alcanzó un nuevo nivel. Era un duelo de voluntades, el dinero nuevo y ruidoso contra una dignidad antigua y silenciosa. Elena intentó negarse. «No, por favor, señor, no es necesario». «Insisto», la cortó don Mateo suavemente. «Considéralo un pago adelantado por una deuda antigua que el universo tiene contigo». La frase era enigmática, pero había tanta certeza en la voz de don Mateo que Elena no pudo más que asentir, abrumada. El camarero nervioso se acercó con el menú. Alejandro, sintiéndose ignorado y desafiado en su propio terreno, estaba a punto de explotar. No podía permitir que un anciano desconocido y una muerta de hambre lo dejaran en ridículo. «¡Gerente!», gritó Alejandro, chasqueando los dedos. «Quiero al gerente aquí ahora mismo. Voy a hacer que los saquen a ambos por alterar el orden». El gerente, un hombre impecablemente vestido y con una expresión de perpetua preocupación, apareció casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando la señal. «La situación se está saliendo de control. Alejandro ha llamado al gerente para expulsar a Elena y a don Mateo. ¿Crees que el dinero de Alejandro ganará esta batalla? ¿Qué harías tú si fueras el gerente en esta situación? Comenta tu opinión. Estás viendo historias que marcan el corazón. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like al video y compartirlo. Suscríbete para más relatos emocionantes cada día». El gerente, el señor Duval, llegó con pasos rápidos y silenciosos, su rostro una máscara de eficiencia profesional, aunque sus ojos delataban nerviosismo. Conocía bien a Alejandro. Era uno de sus clientes más frecuentes y también uno de los más difíciles. Un hombre que gastaba fortunas en vino, pero que trataba al personal como si fueran invisibles. «¿Algún problema, señor Alejandro?», preguntó Duval, con la voz untuosa de quien está acostumbrado a apaciguar egos gigantescos. «Sí, hay un problema», espetó Alejandro, señalando con un dedo acusador a don Mateo y a Elena. «Esta gente está molestando». Él señaló al anciano. «Me está acosando con tonterías y ella simplemente no debería estar aquí. Están arruinando la reputación de su establecimiento. Quiero que se vayan, ahora». Duval miró incómodo a la extraña pareja. Un anciano digno y una joven asustada. No parecían el tipo de alborotadores que Alejandro describía. Sin embargo, la regla de oro en el zafiro era que el cliente rico siempre tenía la razón, especialmente si ese cliente gastaba miles de dólares al mes. «Entiendo, señor Alejandro», dijo Duval, girándose hacia don Mateo con una disculpa ensayada en los labios. «Señor, lamento mucho esto, pero si el señor Alejandro se siente incómodo, quizás sería mejor si...». Don Mateo no dejó que terminara la frase. Levantó una mano con calma. Un gesto simple que, sin embargo, detuvo al gerente en seco. El anciano no miraba a Duval. Sus ojos seguían fijos en Alejandro, con esa mezcla de tristeza y decepción profunda. «Antes de que tomes una decisión de la que te arrepentirás el resto de tu carrera, Duval», dijo don Mateo, su voz adquiriendo una resonancia que llenó el salón. «Quizás deberías preguntarle a tu cliente distinguido si sabe realmente dónde está parado». Alejandro resopló. «Por favor, estoy en el mejor restaurante de la ciudad».
pagando por un servicio que no estoy recibiendo. Sáquelos. Don Mateo suspiró profundamente, como si estuviera a punto de realizar una tarea dolorosa, pero necesaria. Apoyó ambas manos en su bastón y con un esfuerzo visible se puso de pie lentamente. A pesar de su fragilidad física, en ese momento parecía crecer. Su presencia llenaba el espacio de una manera que el dinero de Alejandro nunca podría lograr. El silencio en el restaurante era absoluto. Hasta el personal de cocina se había asomado para ver qué sucedía. «Alejandro», comenzó don Mateo, su voz clara y potente, «tú crees que este lugar es tuyo porque puedes pagar la cuenta más alta. Crees que el poder se mide por la capacidad de humillar a otros. Pero estás equivocado». El anciano hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego miró alrededor del restaurante, observando las paredes decoradas con arte costoso, las lámparas de cristal, la opulencia en cada detalle. «Tú no conoces la historia de este lugar. No sabes que estas paredes se levantaron con esfuerzo, con sueños y con un apretón de manos entre hombres de honor. No sabes que el nombre El Zafiro no fue elegido por marketing, sino en memoria de los ojos de una mujer que creyó en mí cuando yo no tenía nada». Alejandro estaba confundido, su ira mezclada ahora con una creciente inquietud. Duval, el gerente, había palidecido notablemente y miraba a don Mateo con ojos desorbitados, como si acabara de reconocer a un fantasma. «¿De qué demonios habla este viejo?», preguntó Alejandro mirando a Duval en busca de apoyo, pero Duval no lo miró. El gerente dio un paso adelante, con la cabeza inclinada en señal de profundo respeto hacia el anciano. «Don Mateo», susurró Duval con la voz temblorosa, no sabíamos que usted vendría esta noche. Es un honor inesperado». Alejandro miró de uno a otro sin entender. «¿Don Mateo? ¿Quién es don Mateo?» «Duval, le di una orden». Don Mateo ignoró a Alejandro por un momento y se dirigió al gerente con una sonrisa amable. «Levanta la cabeza, Duval. No tienes la culpa de que la arrogancia ciegue a algunos. Has hecho un buen trabajo manteniendo el estándar de servicio, aunque a veces olvides que la dignidad del cliente es más importante que su cartera». Luego, el anciano se giró lentamente hacia Alejandro. La tensión alcanzó su punto máximo. La revelación flotaba en el aire antes de ser pronunciada. «Tú preguntas quién soy, Alejandro», dijo don Mateo, su voz cargada de una autoridad innegable. «Yo soy Mateo Valdés. Soy el hombre que construyó el imperio que tu padre heredó y que tú ahora manejas. Soy el hombre que firmó el primer contrato de arrendamiento de este local hace 50 años. Soy y siempre he sido el dueño mayoritario de El Zafiro y de todo el grupo empresarial que lleva mi nombre en las sombras». El mundo de Alejandro se detuvo. La mandíbula se le desencajó. Mateo Valdés, el fundador legendario, el hombre que todos pensaban que estaba retirado, en una isla privada o muerto hacía años, el hombre cuya foto en blanco y negro colgaba en el vestíbulo de la sede corporativa, una foto que Alejandro pasaba todos los días sin mirar realmente. No es posible», balbuceó Alejandro, su arrogancia evaporándose como humo. Usted está viejo, retirado. Sí, pero no ciego, Alejandro, y ciertamente no muerto». Don Mateo dio un paso hacia Elena, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El anciano puso una mano suave sobre el hombro de la joven. «Y hay algo más que tú no sabes, Alejandro. Algo que hace que tu comportamiento de esta noche sea aún más imperdonable». Don Mateo miró a Elena con una profunda tristeza. «¿Sabes cuál es el apellido de esta joven?». Alejandro negó con la cabeza, mudo. «Su apellido es Vargas», dijo don Mateo. «Ella es la hija de Roberto Vargas». El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Roberto Vargas, el dueño de la pequeña empresa de 1915 importaciones que Alejandro había destruido hostilmente hacía 5 años para absorber su cartera de clientes. Había sido una operación despiadada, legal pero inmoral, que había llevado a Vargas a la bancarrota y poco después a la tumba por un ataque al corazón provocado por el estrés. Alejandro lo recordaba bien porque había sido su primera gran victoria. Corporativa en solitario,
tras la muerte de su propio padre. Elena soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Miró a Alejandro con horror, las piezas del rompecabezas encajando dolorosamente en su mente. El hombre que la estaba humillando era el mismo monstruo corporativo que había arruinado a su familia. Tú, la voz de Elena temblaba de furia y dolor. Tú fuiste el que... Mi padre. Alejandro retrocedió un paso, acorralado por la verdad y por la mirada implacable de don Mateo. Yo conocía a Roberto Vargas, continuó don Mateo, su voz ahora teñida de un frío acero. Era un hombre bueno, un hombre de palabra. Intenté detener tu maniobra en aquel entonces, Alejandro, desde mi retiro, pero tu padre te había dado demasiado poder y yo llegué tarde. Vi cómo destruías la vida de un hombre honesto, solo para aumentar un porcentaje en las ganancias trimestrales. El silencio en el restaurante era ahora un juicio. Cada mirada estaba clavada en Alejandro, el millonario que de repente parecía muy pequeño, muy pobre en todo lo que realmente importaba. He venido aquí esta noche, Alejandro, porque sabía que estarías. He estado observando cómo manejas mi legado. He visto tu arrogancia, tu crueldad, tu vacío. Y esta noche, has cruzado la línea final. Humillar a la hija del hombre que destruiste en mi propio restaurante es algo que no voy a tolerar. Don Mateo se giró hacia el gerente, que seguía temblando. Duval, trae los papeles de la transferencia de acciones que preparé esta mañana y llama a seguridad. El señor Alejandro se retira y dudo mucho que vuelva a ser bienvenido en ninguna de mis propiedades. La humillación había cambiado de bando. No hubo gritos, no hubo violencia física, solo el peso aplastante de la verdad y la justicia, poética cayendo sobre los hombros de quien se creía intocable. La salida de Alejandro de El Zafiro fue muy diferente a su entrada. No hubo arrogancia ni miradas altivas. Salió escoltado por la seguridad, bajo la mirada silenciosa y juzgadora de todos los presentes. Su poder basado en el miedo y el dinero se había disuelto ante la autoridad moral y real de don Mateo. Alejandro no solo había perdido su estatus esa noche, había perdido el respeto y se enfrentaba a un futuro incierto, donde su apellido ya no sería un escudo protector. El restaurante recuperó lentamente su ritmo, pero el ambiente había cambiado. La superficialidad había dado paso a una reflexión colectiva. Los comensales miraban sus platos costosos con otros ojos, conscientes de que el lujo sin humanidad no valía nada. Don Mateo volvió a sentarse, exhausto por el esfuerzo emocional. Hizo un gesto a Elena para que se sentara a su lado. La joven seguía en estado de shock, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, una mezcla de dolor por el recuerdo de su padre y de alivio por la inesperada defensa. «Perdóname, hija», dijo don Mateo, tomándole las manos con sus dedos arrugados. «Debería haber actuado hace años. Debería haber protegido a tu padre de la voracidad de mi propia compañía». Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. El odio que había sentido hacia el Maestas, destructor de su familia, se mezclaba ahora con la gratitud hacia este anciano que, siendo el dueño de todo, había elegido estar del lado de la justicia. «No puedo devolverte a tu padre, Elena», continuó don Mateo con voz suave, «y sé que el dinero no cura las heridas del alma. Pero puedo intentar enmendar el daño material que se hizo». El anciano sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa frente a ella. «Esto no es caridad, Elena, es restitución. Es lo que le correspondía a tu padre, por el valor real de su empresa, antes de que fuera desmantelada. Es tuyo por derecho. Úsalo para cuidar de tu hermano, para pagar tus deudas, para perseguir tus propios sueños. Quizás para abrir ese restaurante con el que tu padre soñaba». Elena miró el sobre temblando. No necesitaba abrirlo para saber que contenía una oportunidad de cambiar su vida, de dejar atrás la supervivencia agónica y empezar a vivir de verdad. «Señor Mateo, yo no sé qué decir», logró susurrar. Don Mateo sonrió, y esta vez su sonrisa llegó a sus ojos, iluminando su rostro cansado. «No digas nada, hija, solo vive. Vive con la dignidad y la fuerza que mostraste hoy. Eso es lo único que importa. Y recuerda siempre, el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que tiene en el corazón».
Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. El camarero llegó con la cena. Esta vez no fue una sopa sencilla. Fue un festín preparado con el mayor esmero por el chef, servido con un respeto profundo. No por el dinero, sino por la humanidad que se había revelado en esa mesa. Elena comió, no solo con hambre física, sino con hambre de justicia, de esperanza. Y mientras lo hacía, bajo la mirada protectora de don Mateo, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. La noche en el Zafiro terminó, pero la historia de esa cena resonaría por mucho tiempo. Fue la noche en que un millonario pobre de 1900 espíritu fue desenmascarado por un anciano rico en sabiduría, y donde una joven pobre en recursos descubrió que su dignidad era el tesoro más valioso de todos. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental que a menudo olvidamos en un mundo obsesionado con las apariencias. El dinero puede comprar lujos, pero nunca comprará la clase, la educación ni la verdadera valía de una persona. La arrogancia de Alejandro fue su perdición, mientras que la dignidad silenciosa de Elena y la sabiduría justa de don Mateo demostraron ser el verdadero poder. Todos llevamos historias invisibles, luchas que nadie ve. Antes de juzgar a alguien por cómo luce o qué puede pagar, recordemos que la rueda de la vida gira y que la verdadera riqueza se encuentra en la empatía, la humildad y la capacidad de tratar a todos con respeto sin importar su estatus. Sé un don Mateo en un mundo lleno de Alejandros. Gracias por llegar hasta el final de esta historia en Historias que marcan el corazón. Si este relato tocó tu alma, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. La lección de hoy es poderosa y merece ser difundida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Juntos podemos llenar el mundo de más empatía y menos juicios. ¡Hasta la próxima!